canciones en YouTube y se me ocurrió hacer una lista en Spotify de los intros de los animes o de los outros que me gustan mucho, güey. Como para que, pues para tenerlo para trabajar, la neta se me hace más chido estar con las canciones de anime que con música X, güey. Es que, ¿sabes una cosa? Yo siento que a los que nos gusta todo este pedo, y a algunas ¿No? personas más, tenemos la tendencia siempre, güey, de hacer un top 3 de algo. Ya sé, güey. Es algo inherente a los seres humanos, realmente. Sí, es como una mezcla entre yo quiero decirte que veo y después yo quiero juzgar lo que todo el mundo ve. Claro, y a veces, ¿por qué no? Decir que mis gustos son superiores. Bueno, y con esto empezamos esta plática en Geek Up en este caso va a ser una plática muy personal y muy entre amigos de videojuegos, nuestro top 3 pero am, en lugar de ser solamente un top 3 y mencionarlos y ya, me gustaría que en esta serie de pláticas sea más personal y más natural la razón de por qué te gustan los videojuegos. Ahorita estamos con Alonso platicando de varias cosas, pero este programa en específico es de sus 3 videojuegos favoritos, sin ninguna razón técnica, solamente qué le gusta y por qué le gusta. Y ya de ahí platicamos un poco y bueno, obviamente los vamos a invitar a que los que nos están escuchando compartan sus opiniones, si quieren decirnos si les gusta también lo que mencionamos, si no les gusta, por qué. Y pues así nos hacemos una plática más amena y más amplia. O sea, me puedo sentir como que estoy comiendo sin cubiertos y con la pura mano, ¿no? A ese Eh, nivel de sí, confianza. sí, 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 así, sí. Bueno, Básicamente estamos platicando de lo mismo, entonces. Pues se me hace Alonso, dime a ver. importante Ujú. porque también como vamos empezando este proyecto, creo que lo que responda cada quien dentro de esta serie de episodios les va a decir mucho de nosotros y probablemente pues van a conocer más por consecuencia. Sí, a final de cuentas, todos somos el mismo tipo de persona y estamos aquí para compartir. Y podemos no estar de acuerdo, pero no se trata de decir que yo soy superior. Yo sí, pero los demás no. Bueno, entonces, a ver, vamos a empezar con uno. Dime uno de tus videojuegos favoritos. ¿En qué orden? Porque los tengo apuntados en el corazón. Si los tienes por orden, empecemos con el tercero. El tercer juego favorito de la historia para mí, yo creo que es eh, Mega Man X de Super Nintendo. Simple y Mega Man. sencillamente porque este me gustaba mucho la manera en la que empezaban como que a mostrarte diferentes personajes con diferentes poderes y sobre todo como que todos los mundos y en su momento creo que fue, no sé si fue de los primeros videojuegos en hacerlo, pero sí de los primeros que me tocó ver que si tú hacías un daño o eliminabas un jefe en algún momento, esa eliminación de ese jefe repercutía en otros escenarios. Por ejemplo, si tú eliminabas a Storm Eagle, al águila, Ajá. se caía el avión, la nave donde volaba, y caía sobre un escenario, el escenario de Spark Mandrill. Sí, Cuando cierto, sí, jugabas en sí, ese sí. escenario, ese estaba destruido. Era un poco más fácil porque ya tenías menos obstáculos con situaciones de electricidad. Esto a mí me gustó mucho, se me hizo original en su momento, era la novedad. Pero ver tanto jefe tan diferente, ver que Ujú. el juego no era tan planito como antes, ¿no? Que era Sí, brincar, sí, sí. brincar, llegar a la meta, bajas la bandera, terminas. No, este era de que te armabas, tratabas de llegar con energía, hacías tu estrategia, eh, escogías un orden de jefes para poder seguir avanzando. A mí eso se me hizo muy chido, ¿no? Fue como una introducción para mí
a la estrategia. De hecho, creo que había más juegos que podían tener este tipo de cosas, pero pues antes como niño no tenías acceso tan fácil a juegos. El Mega Man X es el que tiene en la portada que está como un escenario azul y el traje de Mega Man es blanco, ¿no? Blanco con Sí, azul. que está saltando. Esa es la portada americana. Que es un Mega Man como con chapitas, ¿no? Chapeado. Ah, sí, 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 está sonrojado, sí, sí, sí. Sí. La portada japonesa está bien chida. Es anime realmente. Es un dibujo estilo Japo. Y la verdad, ¿sabes qué? Yo creo que otra cosa que me gustó un chorro de este juego, la música. De hecho, creo que yo de niño me detestaba escuchar música. La Ujú. odiaba. O sea, no me gustaba escucharlo porque lo que oías tú en el radio, toda la gente lo cantaba. No me gustaba andar repitiendo lo mismo que todos. Y este juego lo que hice yo fue con una grabadora, acercar la grabadora a la pantalla y me grabé Mm. todo el soundtrack. Ok, ok. Y es lo que traía yo en mi Walkman para escuchar en mis viajes y así. Y pues por eso para mí fue muy, pero muy especial este juego, ¿no? Y Mira, aparte que era un Mega Man muy fregón. Dime. estoy buscando la portada japonesa del juego. Ah, sí me gusta, sí está muy buena, pero yo tengo una especie de, ¿cómo decirlo? De gusto, de emoción por ver las portadas americanas. La de japonesa, que bueno, aparte de inmediato notas que se llama Rockman, me gusta mucho como, por ejemplo, para un cuadro. Ujú. Y la americana me trae como muchos recuerdos supongo que porque fue la que me tocó, pero ese cuadro negro, Super Nintendo, el dibujo, todo eso me trae como muy buenos recuerdos. A Pues me mí, acabo. Sí, dime. bueno, antes, nada más así rápido. Lo que mencionabas de la música, yo recuerdo que había juegos, que hubo juegos, que la música a mí sí se me hacía una cosa aparte. Yo, por ejemplo, de lo más viejo que puedo recordar justo ahora, Castlevania, en especial Ah, Simon's sí. Quest, que es de mis favoritos. Mega Man, sobre todo, creo que a partir del 4 es cuando más me llegaba la música. Sí. Pero bueno, tendría que acordarme y buscar a ver cuáles son los que más me llegan. Pero am, obviamente los de Mario, que debo admitir que la música de los Mario del NES me llega más que el del Super NES. Neta. Es que yo jugué más los del NES que del Super, porque el Super tuve acceso limitado. Am, por ejemplo, así de rápido te puedo decir que en el Super Nintendo no jugué mucho porque yo tenía más acceso o tuve más acceso al Sega, al Genesis, que Sí. al Super Nintendo. Entonces, lo que yo jugaba, por ejemplo, no me acuerdo haber jugado Mega Man cuando salió, sino hasta después. Y la música de 16 bits, por separarlo del resto de la música, la que más me acuerdo es la de Sonic, sobre todo Sonic 2, es la que más me gusta. Pero bueno, Ah, ok, la típica, ¿no? Tarán, sí, tarán, ajá. Y tarán. la Sí, del escenario del casino me gusta muchísimo. sí. Ahora, ¿me ibas a decir algo en relación a Tengo una anécdota, dos anécdotas de Mega Man X por Ajá, la que lo hacen más entrañable. a ver. Eh, o sea, en algún momento de mi vida estuve en el top uno. Fíjate que yo, no me hice famoso, pero tuve una mención de mi Ujú. nombre en el programa de Nintendo Manía. Ajá. Creo que te pasé el video, ¿no? Hace poco. Sí, 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 sí. Pero te cuento, yo estaba tan traumado con este juego que ya ves que podías tú apuntar tus passwords para seguir avanzando donde te quedaste en el juego, ¿no? Cuando dejabas de jugar. Bueno, yo me acuerdo que usé un password de base y lo empecé a modificar y lo apuntaba. Y start a ver si jalaba. Total, no funcionó ninguno, pero uno funcionó. Y me marcaba un sonido de error y creo que era como un bug. Pero pues imagínate, hacer una combinación de creo que
16 números y que le atinaras era como un boleto de lotería. Apunto mi password y lo mandé yo a la revista Club Nintendo. Ajá. Y pues no, nunca lo leyeron. Pero al poco tiempo, vi que lo mencionaron en Nintendo Manía. Obviamente con mi nombre es único en México, no hay dos. Ajá. Pues coincide todo y a partir de ahí, mis amigos que vieron el programa me apodaron el maníaco. Y hace poquito, los chavos de otro canal que se llama Museo Nintendo, Sí. subieron el episodio a su canal. Rápidamente me hablaron gente que vio el programa. Oye, Ajá. tú eres el único que se llama Alonso Polonio. Te acaban de mencionar en el programa. Acaban de subir un video donde te mencionan. Y pues efectivamente. Y mi otra anécdota con eso es que yo tenía un póster muy valioso que venía en la revista Club Nintendo. Un póster de Mega Man X, Sí. ¿no? Creo que lo viste. Sí, claro. Entonces, yo para inmortalizarlo, dije, no, pues quiero que lo enmarquen o algo así, ¿no? Y voy a decir una cosa, yo tenía un tío que estaba en prisión, estaba, pues sí, cumpliendo la condena, y a los reos los ponen a hacer actividades, y él tenía una actividad donde enmarcaba cuadros y les ponía una resina encima. Y pues yo dije, pues bueno, vamos a mandárselo y que lo encuadre. ¿Qué crees que cuando me lo regresó como al mes o 2 meses, güey? Lo retocó con pintura, güey. Pero No. a Mega Man, güey, le puso los ojos rojos, güey. Ya. No, y dije, no. Ya está. El pinche reloj. Y luego también lo hizo reloj y no, pues no, ¿verdad? Entonces es una anécdota que tengo ahí, muy presente. Dos anécdotas de este juego. Y hubo más, pero son muy penosas. Y son de peda. Ok, eventualmente esperemos que nos podamos juntar una peda para contarlo así. Con me todo gustaría respeto. saber, dime. No, continúa. Dime, porque eso de todo respeto me alarmó. No, que con todo respeto, tu tío merecía estar ahí, ¿eh? Ya salió, pero ahora creo que tiene que caer de nuevo. No te creas. ¿Tu tercer juego cuál sería? Espera, porque no quiero perder algo de lo que iba a decir en este tema. Ok. Para la gente que no le haya tocado, estoy seguro que mucha de la gente que nos escuche es de nuestra edad y va a saber de lo que hablamos. Pero para los que no le hayan tocado, no se acuerden, una de las cosas que hizo que los cartuchos de Nintendo, por los juegos de Nintendo en general, pero en forma de cartuchos, le diera una ventaja competitiva sobre lo que había en ese momento, es que tenía lo que se llamaba en ese entonces batería, que era una memoria, unos cuantos RAMs de memoria, megas de memoria, que le permitía guardar avances. No muchos juegos lo tenían al principio. Entonces, si tú perdías todas tus vidas, te regresaban al principio del juego. Y, si no me equivoco, a partir del Super Nintendo, fue cuando los juegos empezaron a tener su batería propia. En el Nintendo tenían una especie de, vamos a decirlo, estados, donde tú metías un password o una clave, por ejemplo, Punch Out. Punch Out tenía una clave que tú la metías y te llevaba directo a un stage. No guardaba tu avance, sino que tu avance era genérico, por llamarlo de alguna manera, y tú le metías un password y te llevaba directo, no sé, a pelear con Soda Popinski. Pero no era tu avance, sino era un estado del juego, o te llevaba al stage que te correspondía con el password, por ponerle un nombre. Entonces, los passwords que se hacían famosos eran porque te llevaban a un stage especial, o te llevaban al final, o te daban vidas, o algo así. Entonces, en el Super Nintendo había más juegos con esa capacidad, porque en el Nintendo tenías que conseguir muchas veces un aditamento como el Game Shark o cosas así para poder guardar más detalles de tu juego. Pero los juegos de Super Nintendo, como tenían mucho más memoria y el aparato tenía más capacidad, te permitía hacer ese tipo de cosas. Wow. Yo lo que me acuerdo es que había una sección en la revista Club Nintendo, como tú bien lo estabas diciendo, donde podías pedir ayuda o podías compartir algún tip que tuvieras. Por ejemplo, SOS.
Ajá, exactamente, eso es. Entonces, había personas que pedían ayuda para pasar un jefe o un nivel, y había personas que compartían, oye, yo me encontré esto. Por ejemplo, en nuestro tiempo no había forma de compartir no abiertamente, extensivamente algún secreto, porque el Internet estaba muy básico, pocas personas teníamos acceso a Internet. Yo no tenía acceso a Internet hasta la secundaria, creo. Eh, entonces nuestro modo de entender era que alguien te contara, encontrar una revista o encontrarte un foro de esos que era fondo negro, letras rojas, horriblemente hecho, pero bueno, era lo que teníamos, puro HTML. Entonces, la revista Club Nintendo era una de las cosas que te daba mucho gusto tener porque te encontrabas en verdad gente que sentía lo mismo que tú, que le gustaba ver Exacto. los videojuegos, que le gustaba compartir y que tenía las mismas dudas que tú. Algunos recordarán esas super guías que hacía la revista Club Nintendo con los mapas de los escenarios. Sí, güey. Para mí, de Ocarina of Time, incluso desde antes, creo que hubo una para A Link to the Past o algún juego de Zelda, no recuerdo. Pero tener tú, ser protagonista en la revista era mucho mérito, porque la revista era, solamente la compraba la gente que en verdad quería cosas de Nintendo. Obviamente la podía comprar cualquier persona, pero ibas a una estantería y veías, por ejemplo, ¿cómo se llamaba esta revista? Cinemanía o algo así. Veías, no sé, muy interesante, veías alguna otra revista como de, por ejemplo, cómics, Men's y Health, veías, H para hombres. sí, todavía no existía. Pero bueno, por ejemplo, veías, no sé, el libro vaquero. Entonces tú tenías 30 pesitos para gastar y pues tenías que decidir entre qué me compro. ¿Me compro el cómic nuevo, la nueva edición de X-Men? ¿O me compro Club Nintendo a ver si me viene algo chido? Porque aparte empezaron las pruebas de encontrar el polígono en la portada, los mapas, los pósters, la zona de COS. Entonces era como una comunidad, incluso ahorita no, obviamente, pero incluso yo reconocía nicknames de personas que escribían No ahí. manches. Entonces de repente decías, ah, mira, este güey es de Guanajuato, este güey es de Ciudad de México, y así. En tu caso, por tu nombre y por el círculo de personas, entre comillas, cerrado, pues sí te debieron haber reconocido y seguramente fue como Sí, una pequeña victoria para ti, una victoria moral. no, fue una gran victoria. Porque, ¿sabes? El episodio yo me lo perdí. Ujú. Me lo perdí. Y al llegar a la secundaria, al lunes siguiente, todos, el maníaco, el maníaco. Ajá. Bueno, no fue el sábado, el domingo me lo dijeron en el fútbol, el lunes en la escuela, y un amigo grabó en VHS el programa. No, Ajá. se me iluminó la cara, ¿verdad? Porque además, en ese entonces, ese tipo de programas, si te lo perdías, no lo volvías a ver hasta que hubiera alguna repetición. Y en el caso de Nintendo Manía, como tenía mucho material, eran muy pocas las veces que se repetía un programa Omar, yo no recuerdo una vez que se repitiera un programa. Yo solamente recuerdo uno de algún evento, creo que era un E3 o algo similar, pero creo que lo repitieron como tipo a petición de la gente o porque había algún evento relacionado. Pero Agua. repetición porque ya no tenemos nada que poner, no, nunca hubo, o al menos no recuerdo que hubiera. No, no. Y pues también te comento, yo tuve varias menciones en la revista que todavía guardo en las hojas. Ahí también Qué aparezco. bueno, qué Y chido. créeme que soy todavía bastante identificable. Pues es que además, de nuevo, era una comunidad, o sea, si tú jugabas Nintendo o Super Nintendo y estabas metido en eso, obviamente sabías qué era Club Nintendo, sabías quién era Gus Rodríguez, lo seguías, o sea, era nuestra forma de tener una comunidad en ese caso, videojuegos, porque había poco acceso a, a una red más amplia, o sea, encontrarte con personas. Por ejemplo, ahorita tú puedes meterte no sé, Facebook, Instagram, TikTok, lo que quieras.
escribes Nintendo y te van a salir millones de personas que comparten tu gusto. Entonces Sí, simplemente es cuestión de elegir a quién hablarle o a quién seguir. claro. En nuestro tiempo era muy difícil porque tenías que literal toparte con alguien físicamente que jugara. Y la Pero, revista era ese medio físico para encontrarte con las personas. pero es que la revista estaba bien cabrona porque la mayoría coincidíamos. La Sí. prueba está en que salieron revistas aparte en su momento. O sea, me refiero a Game Pro en español. Ajá, sí, sí, Y sí. salió Videotips. Yo las compré, pero cuando las abrí, o sea, me sentía como que estabas en un grupo de gente desconocida, de amigos, Ajá. de nada más de gente a la que no le quieres hablar. Porque la manera en la que escribían o traducían, no era como que la de un videojugador, era como que si le estuvieran hablando a un cliente X. Sí, es que, bueno, digo, nos estamos saliendo un poquito del tema, pero ahorita Sí, sí, sí. regresamos. El top 3. El, Apenas era el, top 3. ajá, ya sé. El asunto aquí fue vamos a hacer un episodio específico para estos medios, para Club Nintendo, el E3, GameStop y todos esos foros, ¿no? Pero el Club Nintendo fue un proyecto de fans tan bien hecho que se volvió oficial. Ujú. Entonces, Club Nintendo fue el primer medio oficial de seguidores, de fans de Nintendo. Entonces, la comunicación era muy amigable, muy de pertenezco a este grupo. Lo han dicho en diferentes oportunidades, lo dijeron Gus Rodríguez y, ay, se me va el nombre, Pepe Pepe, Sierra, ajá, y me falta otra persona de los que eran de los primeros. Bueno, ahorita me acuerdo. Incluso el hijo de Gus Rodríguez también lo ha comentado, que era como, pues somos nosotros los que seguimos el juego, somos los que jugamos haciendo este medio notorio. Después hubo traducciones de medios y hubo como, por decirlo así, reversiones en México y en Latinoamérica en general, pero lamentablemente muchas veces era equipos de marketing que hacían la versión latinizada o la versión tropicalizada de ese medio. Entonces, no era un lenguaje, como tú dices, natural, no era... era como si te hablara tu tío, como si llegara, hola chavos, ¿cómo están? Es como no llega. qué tranza. Ajá, exactamente. Entonces, Club Nintendo por eso se hizo tan grande, aparte de todo el material que consiguió y aparte que lograron, por ejemplo, entrevistar a Shigeru Miyamoto. Las entrevistas que salieron aquí en México con Shigeru Miyamoto en ese entonces eran únicas. O sea, Sí, yo creo que ni güey. siquiera en Japón hubo ese tipo de entrevistas. Porque además Shigeru eh, lo tomó de muy buena manera, de que mira, esta persona que viene de México sabe mucho, está enterada, hizo todo el esfuerzo de venir, déjame le paso información extra y déjame lo arropo para que lo siga haciendo, porque en ese entonces era muy difícil. Cualquier cosa que se produjera en otro país se tardaba días, semanas en llegar a México. Sí, Entonces, ahorita creo que el Don Shigeru cuando anda con seis guaruras, ¿no? Para que nadie se sí, le no, acerque, claro. ¿sí? Y si quiere decir algo, simplemente saca un video que lo pongan en el Instagram de Nintendo o en cualquier medio de Nintendo. Incluso si él quisiera puede sacar un Nintendo Direct para saludarnos y sería una super noticia. Lo que me lleva a uno de mis juegos que no sé si llamarlo top 3 Ya, pásate al top 3, chavo. Estamos pero ansiosos. A uno ver. de mis juegos, no, bueno, lo voy a decir así directo. Super Mario Bros. 3. Ay, güey, sí. No, Hay sí. muchos, yo sé que varios van a decir, güey, pero eso tiene que ser el uno y así, pero Super Mario Bros. 3 tiene muchas cosas que fueron la combinación perfecta para mí, para que me gustara. Primero las gráficas, los colores, el tipo de diseño y todo eso me mamó, fue genial. La música, como lo dije hace rato, es de mi, o sea, literal lo puedo poner como soundtrack para trabajar y estoy muy bien con eso.
Pero recuerdo mucho cuando hubo las presentaciones de esos juegos y ver a Shigeru Miyamoto en las entrevistas con no me acuerdo si eran llaveritos o simplemente un adorno, pero de cosas de Mario, Híjole, sí. y ver el dibujito de Mario, el que tiene las orejas y la cola, se me va el nombre del personaje, pero Tanuki. ándale, Tanuki. Tanuki, no. Raccoon, ¿no? No, Tanuki creo que Creo que es el mapachito, ¿no? para nosotros, sí, el Tanuki es el mapache, tienes toda Sí, la sí, razón. me equivoqué. Bueno, ese diseño. Shigeru Miyamoto le gustaba mucho salir con su camisa, con su polo, con el Mario bordado y su saco negro o azul. Y cositas como de su oficina de Mario, que por eso era, o sea, para mí era la admiración a la marca y al juego. Y después salía Gus Rodríguez entrevistando a Shigeru. Entonces era como, güey, estoy viendo al creador de esta cosa. Y bueno, los niveles hechos en Mario me parecen geniales. Los estoy platicando ahorita y estoy escuchando el tema del mundo 3, el del agua. Ujú. Eh, Creo que fue de los primeros juegos que todo era como una combinación perfecta para mí. Ahora, ya hablé mucho de esta parte. Vamos a tu puesto número 2. ¿Cuál es tu puesto número No, 2? espérame. Es que era asombroso porque, o sea, jugamos Mario 1, Mario pixeleado, güey. Sí, O ajá. sea, y la verdad, los que tuvimos fortuna de jugar Mario 2 no estaba tan chido, sinceramente. O sea, era muy raro. Y luego como que te aparecía Mario 3, o sea, las gráficas más chidas, el personaje se movía más padre, hacía más cosas, tenía como 4 trajes diferentes, ¿no? El principal, no me acuerdo cómo se llama, el Tanuki, el de rana, tenía uno donde aventaba martillos, que nada más Ah, sí, usabas sí, sí. como 2 veces, luego te metías adentro de una bota, o sea, estaba genial, realmente, o sea, tenía un chorro de cosas. Yo creo que eso era algo que, como que lo tomamos, como que era el juego definitivo de Mario. De hecho, yo no recuerdo hasta ahora otro juego de Mario en el que haya tantos trajes nuevos, porque estos fueron nuevos todos, ¿no? Ahorita ya hay repetidos, ¿no? Pero nuevos así no. ¿Dónde jugabas Mario 3? En el NES. ¿Nunca lo jugaste en maquinitas? Eh, Tal vez, sí, seguramente sí, pero pues como lo tenía en el NES, creo que no elegí jugar otras cosas. Es que quería que respondieras una cosa, pero parece que no. Yo ese lo jugué por primera vez ahí por tu casa, la que conocí. Sí, sí, sí. A la vuelta había unas arcades. Yo iba a jugar ahí y el Mario 3 era de tiempo. Le metes una moneda Mm, como de 100, estás y como 5 duraba 10 minutos. minutos, ¿sí? ¿Sí? Sí, y se te acababan y pues se dejaba de mover. Entonces yo dije, no, pues igual ahí los dos conocimos al mismo juego, pero pues parece que no. Pero por ahí andaba yo. En mi top 2 de juegos, Ajá. sí, no lo dudé en nada, pero bueno, es Super Mario Kart de Super Nintendo. Yo creo que, como le mencioné, los juegos de cada quien van a decir mucho de nosotros, Ujú. entre ellos nuestra edad aproximada. Fíjate que Mario Kart se me Mm, hizo totalmente diferente porque yo tenía la experiencia de haber jugado, pues previamente, ¿no? Juegos de sí. carreras, que la verdad se sentían como que muy duros y si te fijabas bien, el carro siempre estaba al centro de la pantalla y lo que se movía al fondo. Y en Mario Kart, pues, te tenía la sensación de que todo rotaba, el carro se alejaba, se acercaba, y con este sistema de que podías atacar, pues se me hacía bastante versátil, pero sobre todo muy desmadroso. Y eso era lo que para mí lo hacía muy divertido. Pero todavía para redondear, como yo era muy fan de Mario, es que las escenas de Mario World, de Mario 1, si te quieres, Ujú. estaban recreadas como pistas.
Y eso era algo, por ejemplo, Bowser Castle, ¿no? La casa de fantasmas, Donut Plains, eh, la isla de chocolate, no recuerdo cómo se llama. Chocolate Island, no me acuerdo, ¿no? Y estaba por Sí, no recreado me acuerdo. aquí y se veía bastante padre, ¿no? Y era como que conocer el mundo de Mario de otra manera, como que en 3D. Fue como que un acercamiento al 3D para mí. Yo no recuerdo que me haya gustado un juego de carreras antes hasta que jugué ese. Y aquí una queja de persona mayor. Ujú. Se me hacía muy chido porque si tú eras hábil ganabas. O sea, yo lo sentía un juego como que muy justo. Podías elegir a irte 4 que eran los más fuertes, eh, pero tu esfuerzo era muy recomendado. De hecho, yo me acuerdo que con mi hermano Julián, cuando jugamos carreras, tenemos tanto nivel de control y perfección sobre el personaje que él y yo siempre quedamos primero y segundo. Y el segundo lugar era porque tomabas una vuelta con un segundo más tarde o más Ujú. abierta o un golpe. O sea, cualquier riesgo de eso era lo Sí. que te jodía. Y a mí eso le daba un plus bien fregón. Aparte que tenía sus modos de juego de reventar globos, de carreras contra el fantasma, contra reloj, y no me acuerdo cuál otro. Eh, y pues para Mario Kart yo lo conocí en un verano, cuando tenía vacaciones de la primaria a la secundaria, y fue, creo que, de lo más divertido para mí hasta ahorita. Yo siento que ahorita hay unos más completos, el Mario Kart para Switch, el 8 de Deluxe, está muy Ujú. padre, pero siempre me da coraje que es muy injusto. Tú sabes por qué. Mira, ya que lo mencionas, tengo ese mismo problema, pero he notado algo. A ver, Antes de regresarme a Mario Kart de Super Nintendo, eh, he notado que hay ciertas situaciones donde te hacen un handicap extra, o al menos así lo siento. Por ejemplo, si juego con Wario o con Bowser, me pelean mucho los personajes secundarios. Si juego con Luigi, me pelean mucho los personajes principales. Por ejemplo, Peach o Daisy o incluso Mario, se vuelven mucho más competitivos. ujú, Yo creo que el único modo donde no pasa es en el más básico, en el de 50 cc, pero a partir del segundo siento que hay un handicap, porque si yo juego, lo intenté con varios personajes por diseño, y me gustó mucho jugar con el Mii y con Link, pero cuando jugaba con el Mii, siempre, así literal el 80% de las carreras, al llegar al último lap, si yo iba en primer lugar, a los de atrás, en primer y segundo lugar, a los de atrás, siempre les salían doble caparazón rojo, o trueno, o siempre me tocaba, me aventaban el caparazón morado y de repente me atacaba otro golpe. O sea, entiendo que pues que están compitiendo, ¿no? No habría ningún problema. Pero se hizo muy notorio que al que iba atrás de mí les tocaban dos caparazones rojos seguidos. sí. Que eso es muy difícil de que te toque en el juego. Y no nada más a ese, sino al que va atrás de ese también notó Ajá. eso seguramente, ¿no? Sí, sí, claro. O sea, ir en primer lugar en el tercer lap con personajes como el Mii, el Luigi y Donkey y Bowser también, es seguro que te van a estar persiguiendo dos, tres. Porque también me tocaba que yo iba en primero, el segundo me pegaba a mí y el tercero me pegaba a mí. Siendo que yo todavía estaba en primer lugar, todavía no me pasaba el segundo lugar. Entonces es como, sí lo sentí medio raro, pero van a decir que son excusas. Ahora, en el Mario Kart, yo recuerdo que la primera vez que lo jugué, el movimiento no me salía porque estaba acostumbrado a otros juegos de carreras. A mí sí me gustaban juegos de autos, pero
estaba acostumbrado tipo a... Creo que el de carreras que más jugaba era F0, pero por Ah, ejemplo, me gustaba mucho... ¿Cómo se llamaba este juego? Había uno de un auto rojo que iba por la carretera y te iban siguiendo cosas. Ah, salió un tráiler y te dejaba unas manchas de aceite, no me voy a acordar ahorita, pero bueno. Eh, el de Knight Rider me gustaba mucho, el de El Auto Increíble me gustaba sí. muchísimo. Pero esos eran juegos de aventura. Era un carro, pero no estabas compitiendo contra otros conductores. Entonces cuando empecé a jugar Mario Kart, eh, fue como un choque de, no entiendo cómo funciona esto. Le agarré la onda y eso, pero cuando dices que tú y tu hermano, saludos a Julián, eran muy precisos en su movimiento, entiendo perfecto porque yo me salía mucho de las curvas. Sí. Entonces, ya cuando lo empecé a dominar se notaba mucho la diferencia de cuando sabías manejar bien y cuando no. Pero mi mejor recuerdo de ese juego es haber visto el póster, bueno, el póster y el dibujo de la caja. Ajá. Porque ver a todos esos personajes en un escenario que no correspondía al juego de aventuras y que yo no sabía cómo funcionaba el juego, fue una emoción de necesito jugar eso, porque no tenía ni idea cómo iba a funcionar. Es que ves a Bowser en medio de la bola riéndose y dices, ay, güey, no se están peleando. Ajá, sí, sí, sí. Y luego Y ves a Donkey, desafortunadamente, después de eso, ajá, ves a Donkey y dices, ¿y ese güey quién es? ¿Qué hace aquí? Pero lo quiero. ajá, sí, sí, sí. Y desafortunadamente, para los juegos que vinieron después de carreras, ya tenías una noción de que era una carrera con daño, bueno, con castigos. Entonces, ah, esa primera emoción de ver un juego que no sabías de qué trataba y un juego en una franquicia que según tú ya sabías todo lo que pasaba y Ujú. de pronto verlos en go-karts y verlos compitiendo y no sabes, o sea, se están peleando, no están peleando, por qué hay una banana ahí tirada, o sea, ¿qué está pasando? Y había otra imagen, dame un segundo porque la estaba buscando a ver si estaba en lo correcto. Ajá, hay una imagen donde está Bowser persiguiendo a Mario y Bowser está a punto de lanzarle un caparazón rojo y Ah, sí, le reventó un globo a Mario. Entonces, ese tipo de imágenes era de que "Güey, no sé qué está pasando, necesito jugarlo". Y luego exacto. los gráficos te cambiaban cómo se veía el monito. O sea, fue una novedad en todo sentido. Que tenían animaciones, ¿no? Cuando ganaban o cuando perdían. Ajá, Y sí, que sí, sí. decías, perdí, güey, está llorando mi personaje. No. Ajá, exactamente. Y a mí, fíjate, había un póster que era la misma caja, pero como que la imagen ampliada. Que haz de cuenta que estaba una pista normal, que era Mario Circuit, Ujú. y la pista a lo lejos era playa. Como que Ah, venían ajá, sí, corriendo sí, de sí. Copa Beach y se convirtió en Mario Circuit. Y luego ver, ¿sabes qué? Ver a este Lakitu haciendo la Mm. de tránsito de juez con el semáforo. Dije, oh, no manches, o sea, están usando todo el entorno de Mario para hacer un juego totalmente nuevo de Mario de otra cosa que no tiene nada que ver. Porque, como decías tú, estamos acostumbrados a, pues, los juegos de niveles, Sí, que nada más acabas y ya. Y pues sí, aquí sí. creo que fue parteaguas. No sé si este fue el parteaguas porque creo que salió muy cerquita de Mario Paint, que también era otra cosa muy chida. Y a partir de ahí, pues salieron pues juegos de Mario donde ya no eran tanto como de niveles. Tengo la idea, espero acordarme o quien nos esté escuchando y se acuerde que nos corrija. Tengo la idea de que hubo uno o dos juegos antes de carreras, antes de que saliera Mario Kart. Eh, pero como no recuerdo bien, prefiero no hablar tanto de eso. Pero sí quiero hacer otro comentario de adulto que tiene años jugando estas cosas. A ver.
De nuevo, para la gente que no le tocó o que no le importaba esos datos, quiero que recuerden que hubo un momento en la historia donde se comisionaba artistas para hacer los pósters y las cajas o los diseños de portadas de los juegos. Entonces, hay varios casos donde lo que ocurre en la portada no coincide con lo que pasa en el juego. En el caso de los juegos de Mario, siempre fue un estilo muy familiar de Mario. Siempre lo relaciono con las caricaturas que hubo en los 90 de Super Mario Brothers. Uf, show. Ajá, pero siempre hubo mucho cuidado en cómo se presentaban los juegos de Mario en ese sentido. En lo de las portadas, de nuevo, esa portada de donde están todos pegados en una curva, recuerdo mucho esa sensación de ver que era una carrera. Hay otro dibujo que es un diseño diferente, que lo estoy ahorita nada más, estoy esperando que sea el correcto. El que tú dices donde se ve una playa al fondo. Sí. Esos portadas son como te voy a resumir en este cuadro qué es lo que va a pasar. Aunque Sí. esta pista no coincida, pero esto es lo que hay en el juego. Porque esa portada tiene, además de que están compitiendo y se ve que lo están chocando y eso, tiene monedas por ahí donde se están peleando las monedas. Ah, sí, cierto. Sí. Entonces, ese tipo de cosas, esos detallitos que ocurrían en las portadas son lo que me trae mejor recuerdo. Exacto, porque no había contexto y decías, ¿qué está pasando aquí? Porque luego había otra portada donde te ponían gráficos del juego que solamente era como un anuncio del juego y pues no pasaba nada, solamente era mira, ahí está Mario y ya. Pero ese tipo de portadas son de lo que más recuerdo porque tener una caja primero era el juego que tú querías, que es una emoción ya por sí sola. Uh-huh. Pero además de eso, eran juegos caros, siguen siendo caros, pero no había tantos lugares para conseguirlos, eran un par de tiendas muy específicas que los vendían, o tenía que traértelos tu hermano, primo, vecino de Estados Unidos. Entonces, era como una sensación especial tenerlo. En nuestro caso, que somos del norte, se prestaba mucho para que alguien de Estados Unidos trajera un juego. Entonces, el acceso y la familiaridad era más grande. Pero cuando no, verlos en una revista, por ejemplo, en Club Nintendo, era mucho más especial porque aparte era arte oficial del juego que pasaba Nintendo a la revista de Club Nintendo. Y era arte que no veías en ninguna otra parte. Ajá, exactamente. Salvo en el manual, pues lo tenías, pues ahí lo veías, ¿no? Bueno, pero incluso no todos los manuales nos llegaban de manera original. Hay muchos manuales que solamente venía una hoja como con las instrucciones generales y los personajes generales, y había manuales que venían con hojas que te contaban una historia o que venían muchos cuadros con el arte. Fíjate que yo tengo el manual todavía en la caja. El manual, tuve la precaución de ponerle una especie como de plástico para forrarlo. Plástico como para forrar libros, que no es contact. Y me acuerdo que la primera vez que lo tuve, nos tocó ir a la iglesia y lo metí adentro de una Biblia y lo estaba leyendo. Okay. Sí, estuvo muy padre esa vez. Bueno, para seguir con tu vibe, mi número 2 en esta plática, tengo un empate porque no sé cuál mencionaría primero. Híjole. Y quiero que esté relacionado con lo que te estás platicando. No sé si decir que Mario Kart 64, que me llegó a mí mucho más que el de Super Nintendo, de nuevo, porque yo no jugué tanto Super Nintendo. Uh-huh. Entonces, cuando ya tuve de nuevo consola de Nintendo, de los primeros juegos que me tocó tener y que yo quería era Mario Kart. Entonces, tuve muchos buenos recuerdos. Incluso yo creo que ahorita podría jugarlo con la misma emoción que lo jugaba
en ese entonces. Pero puede ser ese o puede ser Mario Party. Ah, cabrón. Ahí No sí me tienen- sorprendiste. No tiene nada que ver uno con el otro porque no es el mismo tipo de mecánica, pero son los primeros juegos de modalidad ah, party o modalidad free for all, Royal Battle si quieres, que en verdad tuve oportunidad de jugar y disfrutar, porque hubo muchos otros juegos que jugué antes, pero eran en maquinita, en Arcadia, entonces tampoco se disfrutaban mucho, porque eran juegos o que no sabía, o que apenas iba aprendiendo, o que había alguien que sabía mucho, entonces te hacía la vida imposible. Pero además porque fueron de los primeros juegos en grupo que yo pude jugar en mi casa con mis amigos o con mi hermana o con alguien de mi familia. Entonces, por la diversión y por el concepto diferente, sería uno de esos dos. Ok. Mario Kart 64 y Mario Party. Party de 64, ¿no? Sí, 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 sí. Ok. Entonces, si te fueras a una isla desierta, con servicio de electricidad, pero sin internet, y te dijeran, solo puedes meter un cartucho, ¿cuál llevarías? De estos dos. Ah, Uno. probablemente Mario Kart, porque sería más fácil, eh, tendría más jugabilidad yo solo con Mario Kart que con Mario Party. Ok. Entonces se me hace que te sentías culpable de elegir a Mario Party, pero es lo que quieres. Algo me dice eso. No, es que honestamente, si me quedara jugando solo, así nada más uno de esos dos, habría más opciones. Bueno, Sí, no, tienes razón. hay más rejugabilidad en Mario Kart que en Mario Party, porque Mario Party, a final de cuentas, eh, pueden ser que 8 pruebas, 10 pruebas cuando mucho, y solamente cambiaba algunas cosas. Y Mario Kart, pues por lo menos eran que 16, 20 tracks, 16 pistas, no recuerdo cuántas ¿A había. poco eran 16 pistas? Es lo que estoy tratando de recordar cuántos Ni yo circuitos me había. acuerdo, Ni yo me No me acuerdo. acuerdo si eran 3 o 4 circuitos, pero bueno, digamos Eran que los eran. típicos, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. Entonces, digamos que ya, bueno, ¿Cuál es el digamos que mejor solo hubiera recuerdo que tienes de Mario Kart 64? el mejor recuerdo, uy. Probablemente la primera vez que me salió el truco en la Rainbow Road. Ujú. Am, Pista del diablo, o sea. es que en ese juego me usaba mucho la Rainbow Road y el castillo de Bowser. Eran mis pistas favoritas. Am, pero como mejor recuerdo, yo diría que, o esa vez la primera vez que me salió el truco en la pista de Rainbow Road, o cuando me di cuenta que mi personaje para siempre iba a ser Donkey Kong. Ah. No sabía que... ¿Todavía lo eliges? Trato de, sí, sí, sí. Híjole. Me gusta mucho, porque podía competirle en fuerza a Bowser y a... ¿Cuál es el otro grande? No me ¿Y en acuerdo. velocidad? Y en velocidad, aunque no tenía tanto, Era Wario. eh, por Meterle una ejemplo, Wario. le podía competir a Wario y a Bowser por el peso, y a Wario porque aunque no tuviera tanta aceleración, ya avanzando adquiría buena velocidad, con Donkey Kong. Sí. En ese juego mis favoritos era Donkey Kong y... mm, iba a ser Luigi, probablemente Luigi, si no recuerdo. Fíjate que en ese juego, bueno, yo lo esperaba con ansias, pero yo me quedé huérfano de personaje. Porque... Porque yo desde Super Nintendo era fanático de Koopa Troopa, la tortuga. Ujú, Y sí, para sí. esto lo quitaron. Y sí me dio un chorro de coraje que metieron al pinche Wario, que nada que ver.
Y más porque sentía como que desbalanceaban un poco los personajes. Entonces yo elegía a Toad o a Yoshi. Y a veces hasta Peach. Ya me daba igual el que eligiera. De hecho, yo creo que eso hizo que el juego... O sea, sí lo disfruté un chorro. Me divertí mucho. Pero que en algún momento me deshiciera de él. Ujú. Hasta ya ahorita que ya regresó. A ver, estoy viendo qué personajes podías elegir. Mario, Luigi, Peach, Toad, Yoshi, Donkey Eran los Kong, mismos. Wario y Bowser. Ajá. Es que pusieron a Wario y quitaron a Koopa. Y creo que antes de Wario, en el prototipo, estaba Kamek, el brujo. Mm, Fíjate que con eso yo me hubiera conformado. Pero pues lo quitaron. pues sí, digo, ahorita que estoy viendo imágenes y eso, sí, todo me lleva a elegir a Donkey. Porque me gustaba jugar con Bowser, porque siempre me ha gustado la animación de Bowser y el diseño de Bowser en general. Siempre me ha gustado. Pero para este juego, si perdías un poco una curva o te castigaban más de una vez seguida, ya era muy difícil alcanzar a los demás con Bowser. Sí, y aparte no sé por qué, pero se me hacían que las pistas estaban muy largas. Sí, sí, a veces daban esa sensación. Cuando yo jugaba en Wario Stadium, me aburría a veces. A mí me aburría la de, bueno, no me aburría, pero me parecía muy larga la de la Mumu Farm. Ah, Me ok, parecía sí, muy, cierto. muy larga, muy, no sé si por el tamaño de la pista Oye, o porque todo era parecido. sí ya has jugado Mario Kart 8, ¿no? Sí. ¿Qué opinas de la reedición de Mumu Farm y de algunas de 64? Ah, en general me gusta, pero siento que no llegaron a ser tan chidas como las anteriores. Pues se ve más bonita, ¿eh? Eso se ve más Sí, bonito. no, se ve mucho más Lógicamente, bonito. pero, por ejemplo, yo siento que no se siente, no parece que sea de tanta duración porque los carros van más rápido. O sea, la acción es más Puede dinámica. ser. En A cambio, mí, sí, a mí la diferencia es que Mumu Farm, la primera vez que la jugué me dio la impresión de que era más como el campo que la granja. ujú. No sé si tiene sentido mi comentario. Me sentía más en una pista de campo traviesa que en realidad estar en una granja, porque la Mumu Farm, con sus limitantes y todo, pues era más, pues sí se veía como granja. O sea, los topos, las vacas, era como muy, como que todo te centraba a que ahí había animales. Y en la de ahorita, en la deluxe, está mucho más bonita, sí, claro. Pero está como muy amplia, como muy, no amplia, tiene muy bonito escenario. Es como que ya no parece granja, parece una granja de actual, una granja grande de producción de algo. No sé si es Granja con esta de diferencia. programa infantil, ¿no? Ajá, sí, Para algo bebés. así. Ajá, Como que te dan ganas de ponerte a cantar una canción. En la granja del tío Juan, así. sí, ya sé. Oye, ¿ya jugaste las pistas de 64 en Switch, pero las nuevas? Por ejemplo, pusieron la de Chocolate Valley de 64. No recuerdo el nombre. La que es de chocolate. Ajá. ¿La Sí, ¿ya las jugas? has jugado? Ajá. Yo no las compré, pero cuando fue el evento de Nintendo en línea, Ujú. a veces te salían para jugar y Sí, competir sí, con sí. otra gente. Ajá, sí, yo los jugué por eso nada más, porque tampoco compré DLC. ¿Ok? A mí se me hicieron padres. Pero sí, sí me gustaron. Me gustó más esa que la de 64. A mí me gustó mucho, pero es que no me acuerdo si era del DLC. La de donde están como en un cuarto con juguetes. Ah, sí, está. Se llama Ruta Listón en español.
Ok, esa me gustó mucho la ruta en general, o sea, lo que se veía ahí en el escenario me gustó mucho. Pero no me acuerdo si es DLC o es... o sea, no me acuerdo cuándo salió, vaya. Oye, una última pregunta que tengo yo que hacerte de este juego. Ujú. ¿Tú caíste en eso de que han caído muchas personas con respecto a Mario Kart? En enojarte con alguien o perder una amistad. Perder una amistad no, pero enojarme y querer ganarle sí. Sí, ¿verdad? Sí, porque eh, creo que aquí el punto es los castigos. Si te ganara nada más con choques, por ejemplo, igual no pasa mucho. Pero como es un castigo específico para ti, siento que eso es lo que hace que te enojes. Al menos eso a mí es lo que me hace que me enoje. No me enojo con la persona tal cual, pero sí me enojo con él, güey, porque me está ganando. Pero creo que tiene mucho que ver que es un castigo personal. Y da mucho coraje cuando ya vas encarrerado, ya ves la meta y alguien te avienta un caparazón o algo y más cuando te dejan abajo del tercer lugar. Y que ya se llega a la meta. Ajá. Y es frustrante. ¿Y tú, sí te pasó? Sí, mucho coraje, la verdad sí. Pero el mayor coraje que hice fue con alguien que no conocía. Ajá. Porque te cuento, en el 98 hubo un evento que se llamó el Chochinkai Show. Es una gira que hizo Nintendo Manía en México. Sí. Y vinieron a Monterrey. Pues yo no sé cómo chingados fui. Era San Pedro, no conocía nada por allá. Y llegué. Y tenían estaciones de juego para jugar retas de Mario Ujú. Kart. Y pues me tocó jugar contra alguien en la reta y que me lo empino al vato bien gacho. Se lo empiné bien chido. Y luego se cuenta que de repente llega un niño, chiquillo, agarra el control, y yo le estaba ganando, ¿no? Por mucho. Pero no sé cómo que el juego le dio ciertas ventajas, ciertos ítems, y que se puso detrás de mí y me agarró a caparazonazos, paz, 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 paz. Del primero me bajó como hasta el octavo Uf. y me ganó el güey. Yo dije, me ganó un niño como de 10 años. Yo tenía ya como 16, 17. Ujú. Yo estaba bien enojado, pero enojado. Pero aparte de enojado, sentía como que la humillación de que la gente que te estaba viendo. Ah, sí, ese. Y pues, o sea, todos vieron que el niño me ganó bien. O sea, sí, con un poco de benevolencia del juego hacia él, porque sí le dieron muchas cosas para golpearme. Ajá. Y yo creo que eso hasta ahorita es algo que, que me sigue afectando. Sobre todo en Mario Kart 8. Hago mucho coraje cuando siento esa injusticia, pero yo creo que con una vuelta a terapia lo puedo arreglar. Sí, ya sé. Es que sí, creo que da mucho coraje que te bajen del podio. Creo que es ¿Sí? lo que más coraje, o al menos a mí es lo que más coraje me da, porque ya lo tenías en tus manos. ¿Sí? Y lo que la gente está viendo. Sí, ya sé. Ajá. No, o sea, y ya unos metros, o sea, 20, 50 metros estaba Gus Rodríguez, ¿no? Y todos ellos Sí, ya sé. ahí conviviendo, o sea, no puedo perder cerca de mis ídolos. Y pues sí, fue muy humillante para mí. De hecho, dejé el control y ya no quise volver a jugar, sentí mucha... Ya después se me pasó, ¿verdad? Sí, sí pasa. Presentaron ahí Diddy's con Racing, pero bueno, ya pasó. Yo Sí, no creo era que lo esa es la mismo. anécdota más fuerte que tengo con respecto a Mario Kart del 64. Oye, Bueno, vamos con tu top uno. no es tan difícil. Lo difícil es el momento en el que llegó, porque ya de adulto y Ujú. dices, ya jugué lo que quiera jugar, yo me divertí, ya soy grande, tengo ocupaciones, no creo que un juego me distraiga tanto como antes, los juegos de antes eran mejores, y pues yo siempre fui muy fan de Zelda, pero desde que conocí a Breath of the Wild, The Legend of Zelda, sí sentí como que mi vida cambió para bien. Entonces yo lo sitúo en el número uno, pero asombrosamente porque lo jugué apenas a mis 37, 8 años, no sé, hace como 3, 4 años que lo empecé a jugar. Ujú. Y pues fue algo totalmente increíble. Yo lo pongo así,
a mí no me tocó jugar el Zelda de NES, el primerito, con el que inició todo, pero cuando jugué este Breath of the Wild, me sentía como que nunca había jugado un Zelda antes. Ok. Y eso fue como que, ay cabrón, o sea, qué bien me siento. Y ver que te puedes ir hasta donde tú quieras y hacer lo que tú quieras, te daba una amplia gama de posibilidades de acabar el juego cuando tú quisieras y como quisieras. Y creo que eso lo hacía mucho más disfrutable porque claramente no era tan lineal. O sea, seguías la historia y tus objetivos, pero podías hacer más cosas que te ayudaban en el juego sintiéndote libre, pero sin desviarte de tu objetivo. Entonces, decir, oye, ¿dónde está el templo grandote? No, ahora no hay templo grandote, ahora hay 120 templos más pequeños regados por todas partes. O sea, fue como que una quebrada de cabeza. Porque si bien Ajá. los templos de antes, en lo personal, muy padres y todos, pero sí se me llegaban a ser tediosos. Y esto es como que desafíos que te rompen la cabeza, pero nada más 20 minutos o 30 minutos. Bueno, depende, ¿verdad? Sí, fue algo bastante increíble. Y la variedad de armas que se rompían, que todo era como que más natural, ¿no? O sea, te sentías como si te hubieran puesto a ti ahí y que tenías que cuidar tus cosas. Y eso me gustó Sí. un montón. Ok, mi espada favorita la cuido porque no quiero que se rompa. Mi Sí. energía, ya pesqué algo, voy a cocinar. O sea, todo el proceso de elaboración de tu camino, de cómo desarrollabas la historia, de tu alimento, de tu vestimenta, está muy padre. Por ejemplo, cuando decías, quiero ir para allá, pero es que hay nieve, me va a dar frío y me puedo morir. Pues, pues ahí pescando chiles, güey, agarrando fogatas Ajá. y ya te puedas meter. Entonces sentí que nos involucró en otras mecánicas del juego y nos hacías pensar más, ¿qué haría yo si estuviera en esta situación? Y eso fue lo que más me gustó. Y aparte, algo para mí también increíble es que me sentía solo en el juego y sentía muy relajante caminar solo en lugares solos donde no se oye tanto ruido más que el pianito, que me encanta. Es para mí algo, no sé, fue otra cosa. De hecho, cuando me han recomendado, no, pero cuando me han preguntado por qué Zelda empezar, yo siempre digo, empieza por el que tú quieras, menos por este. Porque creo que después de Ya jugar sé. Breath of the Wild, otro Zelda, hasta me da claustrofobia. O se te hacen muy pequeñitos. Como que no los disfrutas tanto. Fíjate que tengo el remake de Link's Awakening, muy bonito y todo, pero no lo he acabado en 3 años. Porque siempre vuelvo a hacer la Breath of the Wild, ¿no? Aunque ya la acabé todo, es que me voy a montar a caballo, me voy a escalar un cerro y aventarme, a caminar nada más, a meterme en la nieve, a nadar, y pues se me hace muy chido. Yo creo que, aparte de jugarlo en pandemia, o sea, sentías como que no había pandemia, realmente. Y pues yo creo que por eso ubicaría a este juego en el primero top de toda la vida para mí. Al principio de esta grabación te iba a hacer una pregunta que me quise guardar para el final del programa, pero se convirtió en dos y la pregunta original se hizo pequeña a lo que se me acaba de ocurrir. A ver, Mi pregunta original era, yo te conozco a ti, bueno, a tu familia en general, pero a ti y a tus dos hermanos los conozco en videojuegos, o sea, he jugado mucho con ustedes. Y me parece muy notorio cómo cada uno de ustedes tiene su personalidad muy definida en los videojuegos. Julián ya no juega porque ya es señor y todo eso, pero tiene hijos y cosas de adultos, y ajá, esposa, así. haga cosas así que Paga tiene cosas acrónimos y eso. Eh,
Pero siempre fue muy evidente que tú eras de aventura y, bueno, cuando nos juntábamos ya me enteré que jugabas mucho Mario Kart y que jugabas otros así de multiplayers, pero como más para diversión. El Julián pues era mucho de deportes, le puse sus madrinas en los de la SmackDown, WCW, ¿no? Sí. ajá. Y Marcelo, mucho de aventuras y de acción. Pero lo que te iba a preguntar era, ¿por qué Mega Man X quedó por encima de los demás Mega Man? Para ti, porque, o sea, si preguntas en general al público y a críticos y ya sabes, esas personas que se quieren hacer notar, normalmente ponen a Mega Man X como de los superiores. Mega Man X, X2, Mega Man por ahí anda el 4, el 2, pero en general el X y el X2 creo que son los que más le dan promoción a la gente. Para ti, ¿por qué el X es el que resulta favorito sobre los otros 3000 Mega Man que hay? Primero, porque los Mega Manes de NES no tuve oportunidad de jugarlo. Yo tuve NES en activo como un año o menos. Ujú. Entonces, pues, los juegos que tenía yo eran contados. Era Mario 1, Mario 3, o sea, propios, y los demás eran rentados. Ujú. Y los Mega Manes siempre los rentaban. Y yo había escuchado hablar de ese juego, pero pues no me llamaba tanto la atención. Hasta la secundaria, mi mejor amigo de entonces tenía NES y me Sí. contaba, no, los Mega Manes. Y nunca los jugué, pero ya los veía y se me hacían muy padres. Creo que me hubieran gustado bastante, pero haz de cuenta que mi brinco al Super Nintendo fue muy rápido. O sea, tuve NES 8 meses y de volar al Super. Ujú. Entonces, pues yo ya no volteé a ver tanto al NES. Y de Ok. repente, cuando me toca rentar un juego, rentar Mega Man X, o sea, comparando las gráficas, el sonido, yo sentía que era un Mega Man más fuerte, más versátil, con armadura, con música de rock de fondo, pero más Ajá. padre. Sí, sí, sí. Lo sentía como que más de grandes. Y lo sentía como que más de acción. O sea, veías tú la cara de los jefes de Mega Man de NES, pues te daban ternura, ¿no? Están bonitos, están Ujú. bonitos. Sí. Kudman, por ejemplo, ves Ay, sí, yo sé, ajá. Iceman, me daba risa. Ajá. Tenemos un compañero que le decimos Iceman, o el mudo, porque se parece mucho. Se ve así como que muy pequeñito, muy chiquillo. Y Mega Man X se me hizo como que un juego, pues más de jóvenes, ¿no? Más pesado, decir, yo ya no soy niño, yo ya juego cosas de grandes. Pero yo creo que principalmente por eso, porque sí lo sentí como un juego más maduro. Ok. Es Pero que, la bueno, verdad es que fue lo que me tocó. Y yo creo que, enti- entiendo esa parte porque, por ejemplo, a mí, yo tengo mucho más cariño por los juegos de NES que los de Super Nintendo. Precisamente por eso, porque yo sí tuve Nintendo por un tiempo y no tuve la oportunidad, no tuve dinero para comprar el Super Nintendo, por ejemplo. Entonces, yo duré la primera parte de la vida del Super Nintendo con todavía jugando al NES y por moda o lo que sea, mi siguiente generación de consola, en lugar de ser el Super Nintendo, fue el Sega Genesis. sí, Entonces, yo pasé de jugar, por ejemplo, Mario Bros. 3, Mario Bros. 2, que sí me gusta mucho, pero luego hablaremos de ese juego. Castlevania, me tocó un par de Mega Man, por ejemplo, Ice Climbers, etcétera, etcétera. Me pasé a jugar Sonic the Hedgehog, NBA Jam en Genesis, Aladdin de Genesis, que es mejor que el de Super Nintendo, digan lo que digan. nunca lo jugué, ¿sí?
es mejor el del Genesis. Esa, no sé qué hayan A ver, cambiado en la versión, a ver, ¿jugaste NBA Jam en Genesis? y en Super Nintendo también. O Pero sea, más eras en muy fan, Genesis. ¿no? Sí, claro, sí. Y aparte te tocó la época de la NBA en TV Azteca, con Sprite. Con la rebanadita Wonder, sí, claro que ¡Ay, sí. Pau! Pau, Blanco Wonders. Ajá. Oh, sí, con razón. No, y aparte siempre fui muy fan del básquetbol, entonces. No, sí, yo me acuerdo. Y por eso entiendo esa parte de que me tocó esto y por eso soy fan de esto. Sí. Pero siempre me llamó la atención cuando hablábamos de Mega Man porque yo no fui fan de Mega Man sino hasta ya siendo grande. Porque en esa época era jugar Mega Man, bueno, para mí, jugar Mega Man o jugar Castlevania. Y Castlevania, pues, la verdad me gustó mucho más. Y sobre todo Simon's Quest, me gustó mucho la historia y me gustó mucho Y la ahora música. juegas Vampire, ¿verdad? De grande. Y ahora juego Vampire the Masquerade. Ah, Entonces, a lo mejor ahí tiene todo que ver. Ahora, mi siguiente pregunta es más para hacer, eh, ¿cómo lo puedo decir sin que suene mal? Más para ponerte en aprietos que, que por un tema en específico. ok. Sí, digamos que se te aparece se me fue el nombre, el creador del mundo virtual de Ready Player One. Ah, sí, Se te aparece y te claro. dice, te voy a meter en el mundo que tú quieras por un mes. Es más, por 15 días. Por 15 días vas a jugar, vas a vivir en el mundo que tú quieras de estos tres. Mega Man X, Mario Kart o Breath of the Wild. Yo lo pensé hace mucho y claro que es Mega Man X. Ah, ok, ok, ¿Sabes ok. por qué Breath of the Wild también lo pensé hace mucho? Bueno, hace poco, ya de grande. Siento que en Breath of the Wild me matarían de volada. Ya O sé. sea, me llama la atención estar ahí, pero yo creo que me matarían bien rápido. Honestamente, yo creo que si me tocara, por la razón que sea, vivir en Breath of the Wild, yo buscaría hacer cualquier tipo de misión y de cosa anterior para llegar a cada enemigo con un chingo de armas, güey. Porque yo también creo que, o sea, por ejemplo, am, acabo de hacer la misión, porque acabo de empezar a jugar Breath of the Wild hace 2 meses. Eh, Esa sensación que te dan los juegos de tener que aprenderte la forma en que te ataca el enemigo y eso, me gusta mucho. Pero la tensión que te provoca, por ejemplo, Bloodborne am, se me va el nombre de las versiones anteriores. Ah, bueno, ese tipo de juegos Sí, que te lo ponen difícil y te ponen tensión porque te va a matar un demonio, no es igual a la tensión que te dan los juegos, por ejemplo, Breath of the Wild, que sí te enojas y te tensionas porque te van a matar, pero se siente más como descubrimiento que como un reto de muerte, por ejemplo. Entonces, creo que con las limitantes que tiene Link en Breath of the Wild, para Omar, para mí, sería muy difícil vencer ciertos obstáculos. Por ejemplo, yo batallé mucho para encontrarle cómo vencer a los guardias de los templos, a los que parecen como arañas. ah, sí. Eh, Cuando Pero recién empecé el juego, me no has llegado al metí final, a... ¿verdad? ¿Ah? No has llegado al final, ¿verdad? No, apenas. Uy, bueno. Yo creo que voy como un poco antes de la mitad del juego, a lo Ujú. mejor. Pero batallé mucho para encontrar la forma a esos güeyes. Y cuando recién empezaba el juego, me metí a un shrine, a un templo, y recuerdo perfectamente que decía a major test of strength. Ah, sí. No, me hizo cagada el guardia de ahí. Te mandó a volar y luego caíste y te echó un rayo y... O sea, no le hice nada. Literal, lo intenté, no sé, 4 o 5 veces, tuve que abandonar ese escenario, me fui a otro lado y después ya con un poquito más de experiencia
Regresaste más mamado. Y más tranquilo y más inteligente, más viendo a ver qué hacía. Pero, entonces mi siguiente pregunta va a ser, de lo que se podría hacer en Mega Man, ¿cuál sería la primera cosa que intentarías o la que más te gustaría tener? Puede ser Yo, alguna habilidad o puede ser alguno de los escenarios. yo creo que lo primero que haría pisando la tierra es hacer un dash. Ok, Lo ok, ok. primerito, lo primerito. Y lo segundo sería hacerme rayo y escaparme. O sea, son respuestas que las tengo pensadas desde la secundaria, ¿eh? Ok, ok. Y sí. ¿Y tú? ¿En qué juego te gustaría parecerte? De los que mencioné o en general. En general, en general. Te pregunto en general porque los que me preguntaste a mí son los que realmente yo quería. Ok. Pero tú en general, aunque spoilees Am, el número uno, que no has dicho. Aunque tenga riesgo de morir en el primer minuto, probablemente me gustaría intentar el mundo de Metal Gear. Ay, cabrón. Me gusta ¿En cuál? mucho Snake Eater. Snake Eater Ok. es mi favorito de toda la Sí, serie. de muchos, ¿no? Sí. Eh, pero en mi caso fue porque fue el primer juego que en verdad me dejó jugar como espía y con sigilo. Porque hay otros juegos que te dejan hacerlo, pero es mucho más activo, mucho más si puedes caminar rápido sin que te escuchen, matas a la gente por la espalda, o tienes armas especiales, o puedes hacer un desmadre y al final de cuentas te puedes esconder. Pero Snake Eater fue el primero que me puso en verdad a prueba de escóndete aquí, te van a escuchar, hay un perro ahí, hay una víbora aquí, me gustó mucho. Es que esa parte donde como que te pones más, como que de inmersión en el juego, es lo que lo hace diferente. O sea, como que el juego ya pasa a ser otra cosa, ¿no? Dices, ponte a pensar qué harías tú en lugar del personaje. Ajá, Y eso está por bien chido. ejemplo, no lo considero spoiler porque pues ya tiene muchísimos años ese juego, pero hay una forma de evitarte uno de los mini jefes. Lo matas, lo puedes matar en una escena anterior a que te enfrentes a él. Y hay otro bug por ahí, pero me refiero a The End. Fue mi personaje favorito. No quise hacer ese truco porque quise enfrentarme a él. Y Me, te me salió. parece. No, me chingó un par de veces, pero lo sentí como deshonroso. Mm. Como que estaba deshonrando a mi vaca por hacer Pero pues esto. también como que desperdicias un poco del juego, ¿no? Sí, sí, la verdad, los juegos de Snake Eater y sobre todo, perdón, de Metal Gear y sobre todo el de Snake Eater te da mucho si sigues la historia. Entonces, la verdad me pareció deshonroso, me pareció que le iba a quitar mucha parte del juego. Más cuando supe que la batalla iba a ser con snipers y eso, dije, no, tengo que hacerlo. Fíjate que me tocó no ver cómo jugaba, pero sí saber cuando mi hermano Marcelo jugaba Snake Eater. Y Ajá. creo que este juego, yo creo que se llama Mass Effect, Ujú. sobre todo en el 2 y el 3, fue donde lo vi como que más a punto de quebrarse como persona por un juego. Estuvo pues muy fuerte lo que pasó. De hecho, la escena donde van a un río, ¿no? Avanzando, Uf, como que medio muerto y uf. la canción, Ajá. yo me acuerdo que pasé mientras estaba jugando y volteé a ver qué pasaba, porque se sentía como que había algo heroico estaba sucediendo, ¿no? Algo que dolía. Es que para la gente que no lo jugó, hay uno de los enemigos, es como un escuadrón de enemigos y te vas enfrentando cada uno en diferentes escenas. Pero hay uno de ellos que es un espíritu un muerto, por hacerlo rápido el resumen, ¿no? Pero hay una parte donde te enfrenta contra los enemigos que tú has matado.
Ujú. Entonces, si tú has pasado el juego hasta ese punto sin matar a nadie, tú vas avanzando un río que es como, se supone que representa el transcurso de la vida. Véanlo como el río Estigia o como quieran verlo. Pero esa escena es ese boss contándote cosas y reclamando, no reclamándote, haciéndote pensar en todo lo malo que has hecho. Y si no has matado a nadie, tú vas caminando por ese río, súper lento, porque es una escena lenta, no haces mucho ahí. Y te está recriminando tus actos y te está recriminando por qué estás de un lado, por qué estás del otro. Pero si has matado enemigos, esos enemigos se te aparecen en el transcurso. Y es más un stage mental que de acción. Sí, exactamente. O sea, porque a este vato yo lo vi que le dolía el alma y pensaba mucho, pero el personaje avanzaba y avanzaba X, ¿no? Pero este Ujú. vato o sea, yo veía que Snake batallaba para avanzar y este vato lo reflejaba en la vida. Ujú. Se Porque veía, sí. además los soldados te salen como los mataste. O sea, si, por ejemplo, a los que mataste disparándoles salen con heridas en el cuerpo. A los que los degollaste, por ejemplo, salen con la herida abierta en el cuello y se ve que están desangrándose. Entonces sí es muy fuerte esa escena. Y no te la esperas para nada. O sea, no te avisan que va a ser así. Simplemente vas avanzando, llegas a cierta zona, y si llegaste a esa zona, te tocó pasar ese Híjole. punto. Bueno, espero que no sea spoiler del número uno o ya no lo vas a decir. Am, Mi número uno también va a estar con empate por diferentes razones y porque no quiero comprometerme a decir solamente uno. Pero mi top uno está Zelda Ocarina of Time y Snake Eater, Metal Gear Solid 3. Que luego hablaremos de detalles de estos juegos porque ya tenemos mucho tiempo en este programa y Bueno, hay que un poquito de Zelda, que hoy hablaste de Metal Gear, ¿no? un poco de Zelda. Zelda es de los juegos que más me ha dado satisfacción personal por pasar un juego. Sí. Porque pasar el templo del agua y el templo de las sombras fue, fue un logro personal. Porque aparte, No regresando sé. a los tiempos del medioevo, nosotros no teníamos, era muy difícil conseguir guías y tips en línea en general, pero en línea era muy difícil conseguirlo. Entonces, solamente Club Nintendo sacó una guía completa de los templos y hubo otra revista que sacó como tips de cómo pasar algunos. Y te encontrabas en algunos foros en línea cómo pasar un templo en específico. Yo no quise usar guías para esos templos porque era un asunto personal tener que pasarlo. Y batallé mucho y me arrepentí mucho, pero al final de cuentas me dio muchos buenos frutos y me sentí muy bien. Y además, aún considerando que estaba, por ejemplo, Mario 64 o Mario Kart, creo que fue el primer juego que me dejó, con el que pude sentir un verdadero espacio abierto en el juego. Am, Literal, yo me ponía con Epona y me ponía a correr y me ponía a atrapar fantasmas o a dispararle a cosas y así. Y aunque estaba muy limitado, por ejemplo, me parece mucho más abierto Mario 64 que Ocarina of Time. ¿En serio? Sí, porque, por ejemplo, hay muchas escenas en Mario 64 donde puedes brincar entre paredes y llegas a otro nivel, o porque puedes regresarte y sacar una estrella que no te habías encontrado antes, etcétera. Ujú. Y Zelda me parece que era un mundo, bueno, era un sandbox, entonces sí era abierto pero limitado. Pero me dio más sensación de mundo abierto, una mejor sensación de mundo abierto que otros juegos. Aparte esa historia de Ocarina of Time
me parece muy fuerte. Sí, está muy fuerte, la verdad. Incluso me gusta más Ocarina of Time que Majora's Mask, que es mucho decir. Por varias A ver, ¿te cosas. cuesta decir que es mejor ese? Es que Majora's Mask es de los mejores juegos, a mi gusto, de Zelda. Ay, jole. En mecánica, en diseños, en cómo te meten a la historia. Y con esta teoría de que Link está muerto y de que todo el juego es Ah, eso es lo mejor. los 7 pasos del duelo, me gustó mucho más el juego. Pero Ocarina of Time tiene algo que no me puede dar otro juego. Aparte que es más largo. Sí, no, bueno, aparte. Pero todas las cosas que haces, las historias de los personajes, incluso cuando recién empiezas y que te tienes que despedir de tu amiga de toda la vida, 7 años, Ah, no, qué escena tan fuerte. es muy fuerte, ajá. Fíjate, yo cada que me despedía así de algo en esa situación de ese tipo, me acordaba de esa escena y me calmaba. Es que sí es muy fuerte, Es muy fuerte. Dice, yo sabía que un día dejarías el bosque. Lo cómo se alejan, no, qué fuerte esa escena, güey. es muy Son fuerte. videojuegos para adultos. Porque aparte, o sea, ella no quiere que te vayas, pero nunca se pone en contra de. Es, ok, te tienes que ir y... Sí, o sea, te dice, ella lo admite que te ibas a ir, dice, sabía que un día dejarías el bosque. Ajá. Eso Porque no es spoiler. hasta ese punto, toda tu vida es el bosque. Todo lo que pasa, todo lo que consigues hasta ese punto es en un cuadradito de bosque. Y de pronto te dicen que ya te puedes ir, no sabes a dónde te vas a ir, y se despide de ti tu mejor amiga, y se despide de ti de manera triste. Entonces, estás triste y apareces en un mundo completamente nuevo, abierto, gigante, eh, que ni siquiera sabes para dónde tienes que ir. Exacto. Hasta sientes como nervios, ¿no? Emoción. Yo, ¿ya para dónde? Ajá, también tiene esta teoría de que es una representación del paso de niño a adolescente o de adolescente a adulto, muy relacionado con la cultura japonesa, que desde niños te ponen a hacer tus propias cosas y te dan responsabilidades, y hay un momento en el que ya no eres niño, y ya es, camínale de aquí a la tienda que está a 3 calles de distancia y que te va a pasar un autobús gigante a un lado, y a ver cómo le haces. Pues sí, vete a la escuela en metro tú solo, Ajá, o si quieres irte ajá, acompañado, que te acompañen tus amigos de tu misma edad. ajá, Ten para pero el camión y arréglatelas. exactamente. Que también sería un buen tema para otro episodio más adelante, de todas estas teorías, pero sobre todo las relacionadas con la Ocarina of Time y su paso hacia Majora's Mask, que para mí es mucho mejor creepypasta o Uh, historia o teoría no sé. que las de Pokémon y el Pueblo Fantasma. Sí, esa me gusta mucho. ¿Qué? Es muy buena. Y la cancioncita también me gusta mucho, pero ¿La como de historia me Pueblo parece, Lavanda? ajá, me Uf, parece, me parece mejor historia o mejor teoría si quieren, Zelda, que el Ghost Town y ¿cómo se llamaba? Ghost Tower, no, tenía otro nombre. Lavanda Tower, ¿no? Ándale, ajá. Pero es que, ¿sabes qué? Yo creo que ahí todo el juego de Majora's Mask es un creepypasta real. Sí, O sea, probablemente. todo se siente como un panteón. Es como que la desesperación de la gente, la desesperanza, la Ajá, frustración, el ya valimos aquí, o sea, el juego te transmite eso, realmente. Contrario a Ocarina of Time, que te decía sentías emoción, esperanza, miedo, ujú, de a dónde voy. Acá no. Acá es un lugar más chiquito para mí. Vamos a morir todos, haz algo. ajá. Y te contrarreloj. Paz, 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 paz. Una pregunta. ¿Jugaste Ocarina of Time solamente en 6.4 y también mayoras? ¿O
lo jugaste en otra versión? Lo jugué en emuladores también y lo jugué en PSP. Bueno, que también es emulador, pero... Sí, bueno, a ti y a los que no lo han jugado y quieren conocerlo, o que lo quieren nada más rejugar, si pueden jugarlo en la versión de Nintendo 3DS, estaría excelente. Se ve bien bonito, se ve bien chido. Y yo expando esa recomendación, no busquen guías ni busquen información del juego. Bájenlo, pónganlo, cómprenlo, lo que sea, y jueguenlo directo, no anden buscando ayudas. Se disfruta mucho más así. Claro que sí. Por eso me tardé yo en Breath of the Wild casi 3 años en acabar. A pedacitos, pero bueno, no pasa nada. Sí, pues muchas gracias por aventarte esta plática. No, gracias por la invitación. Estuvo muy interesante, muy padre. Ya hace falta platicar así y que quedará grabado para la posteridad. Así es. Les voy a poner las redes y los contactos para quien quiera seguir y platicar con Alonso. Nos pueden seguir nosotros también para expandir esta plática, para ser incluidos si quieren. Y pues espero que lo hayan disfrutado. Nos escuchamos a la siguiente. Esto fue Geek Up.